Para hacer la gota de agua, acá tengo una pequeña ilustración. ¿Sí? Lo que hago es, siempre se inicia con el radial centrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo haga todo, pueda reingresar por el radial. Entonces lo que hago es, con el radial centrado, me abro 30 grados por izquierda o por derecha. ¿Sí? Una vez que me abrí, espero un minutito. Y posterior, viraje estándar, ¿sí? Palo bola centrado, para reingresar. En ese minutito que tengo de espera acá, lo que tengo que hacer es invertir el borde. ¿Por qué? Porque si estoy saliendo, no tengo el radial arriba, para ingresar lo tengo que poner abajo. Entonces en ese minutito que tengo muerto, doy vuelta al borde. ¿Para qué? Para que me quede el rumbo final arriba y el radial de ingreso abajo con la bandera azul como corresponde. ¿Sí? ¿Dudas? Perfecto eso. Sencillo. No tiene mucho misterio. No, sí, siempre puede ser para la izquierda, pero a veces lo estándar es por izquierda. Ahora, me han dicho que por derecha bien. Dependiendo, hay procedimientos que son por izquierda y otros por derecha. Esto es netamente para practicarlo. Lo pueden hacer por izquierda o por derecha. Lo estándar es por izquierda, ¿sí? Las esperas por derecha, ¿sí? Pero bueno, acá vemos distintas piernas, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Dependiendo también a la velocidad que vengo, si me voy a dejar más o menos. Hay procedimientos, ¿sí? Las cartas instrumentales hacen algo que es tipo una gota de agua, ¿sí? No es una gota de agua, pero la ilustración es parecida, ¿sí? Si yo hago el viraje estándar, hago todo estándar, siempre voy a quedar arriba del radial, ¿sí? En condición de viento nulo. ¿Ok? Lo mismo para lo que es 90-270 y oasis. El 90-270 es el más sencillo. ¿Por qué? Más sencillo, pero es un poquito más rápido. Como lo dice el título, viro 90 grados por izquierda o por derecha, ¿sí? Ni siquiera espero. Una vez que llegué a mis 90 grados, contraviro, ¿sí? Por izquierda. Y que hago 270 grados. Entonces, lo que voy a hacer es, siempre inicio con el radial centrado, se ve acá, inicio con el radial centrado, viro por derecha. En ese viraje por derecha tengo que ir invirtiendo el borde, ¿sí? Y apenas llego a los 90 grados, inicio mi contraviraje por izquierda, ¿sí? Estándar, ¿sí? Para reingresar. Y después tenemos el famoso oasis, ¿sí? O viraje de procedimiento, le dicen algunos. Antes se realizaban las cartas, hoy ya se ha erradicado, no sé por qué, pero bueno, se sigue tomando, ¿sí? Es parecido a la gota de agua. ¿Cuál es la diferencia? Que yo me voy a abrir 45 grados, por izquierda o por derecha, ¿sí? Espero 1 minuto, en ese minuto lo que voy a hacer es invertir el borde, ¿sí? Y posterior hago un viraje contra viraje. Si hago mi primer viraje por derecha, el segundo es por izquierda, ¿sí? Siempre es viraje contra viraje lo que percibimos. Hago un viraje de 180 grados y espero a que caiga el radial. Fíjense, en la gota de agua era un viraje continuo, ¿sí? En el oasis viro 180 grados de los 45 que viré inicialmente, ¿sí? Y ahí espero que el radial se seque. Dependiendo de la categoría, puede ser más o menos en tiempo, ¿sí? Y después tenemos algo que son esperas de hipódromo. No se toma, pero está bueno que lo tengan más o menos ya visto, ¿sí? Porque después, cuando hago la de comercial, van a tener que hacer incorporaciones a la espera. La incorporación, ¿sí? Son de 3 tipos: directa, opuesto y paralelo, o gota de agua, que es lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque voy a invertir el curso, ¿sí? ¿Cómo dividimos la espera? ¿Sí? Vamos a dividirlo en 4 secciones, ¿sí? Pierna controlada. La pierna controlada siempre va a ser el radial, ¿sí? Las esperas inician en un radial. Entonces, tengo que mi radial de referencia, en este caso va a ser el 0,90, ponele, no, el 270. 270. Acá está el borde, radial 270. Esta es mi pierna controlada, ¿sí? Es decir, yo sé cuando inicio mi viraje, yo sé a qué radial voy a ingresar, ¿sí? Es respecto a una radioayuda. Ahora, una vez que bloqueo la radioayuda, hago un viraje de 180 grados. Eso es estándar. Viraje estándar. Palo bola centrada. ¿El viraje estándar qué es?
Era. No. ¿No? No. 15. Muy buena pregunta, ¿no? La hice la última clase también. Hay que tenerlo en cuenta. Viraje estándar, pilotos. ¿Qué pregunta? ¿Qué es un viraje estándar? El viaje coordinado con el instrumento del público. ¿Y qué más? Son 12 grados, 3 Está grados. marcado, Digamos, son 3 grados. Tiene por ahí. Bien, el palo bola, ¿sí? Lo que me va a indicar es cuando yo realizo un viraje de 3 grados por segundo. ¿Y qué implica 3 grados por segundo? Implica que voy a hacer un viraje de 360 grados en cuánto? En 2 minutos. Por eso es estándar, porque sea la velocidad que yo vaya a 90 nudos, a 60 nudos, a 250 nudos, No sé qué va a completarla. voy a tardar 2 minutos en hacer un viraje de 180 grados. ¿Sí? Por eso es estándar, porque para todos es lo mismo. Estandarizamos un viraje. ¿Sí? Y si yo no tengo el palo bolita, ¿cómo lo calculo? Mi ángulo de banqueo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el palo. Primero, para un viraje estándar necesito que la bolita esté centrada. ¿Sí? No tengo que ni deslizar ni derrapar. Y a su vez le tengo que poner un ángulo de banqueo. Y ese ángulo de banqueo varía. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo, vamos a hacer un ejemplo, acá, vamos a hacer que haga un viraje a 90 nudos, ¿sí? Pero si yo voy a 210 nudos, este radio va a ser un poquito más grande, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué implica? Que yo hago 3 grados por segundo, pero mi ángulo de banqueo es distinto. Entonces tengo que tener una fórmula sencilla, que cuando vayan para piloto comercial lo van a sacar. Pero muchas veces pasa que el palo bola se rompe. Entonces, si el palo bola se rompe, ¿cómo calculo mi viaje estándar? El 10% de mi ground speed más 7 me va a dar mi ángulo de banqueo estándar. ¿Sí? Es decir, vuelan Cessna 150. ¿A cuánto cruzaría el Cessna 150? ¿80? Bueno, ¿cuál es el 10% de 80? ¿Más 7? 15. Es decir, mi ángulo de banqueo estándar va a ser de 15 grados. Es decir, si el palito se me rompió, que es lo que se rompe siempre en los instrumentos, ¿sí? La bolita no se rompe, ¿por qué? Porque es una bolita que está en un líquido, entonces es un nivel. ¿Sí? No hay gravedad, eso sí. Claro, entonces, pero lo que se rompe es el instrumentito, el palo. Entonces el palo por ahí está así. Bien, error. Está bien, hay que cambiarlo, sí, no siempre se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, si no tengo ese palo, lo puedo calcular mentalmente. ¿Cómo? El 10% de mi ground speed más 7. No tengo mi ground speed, uso la indicada. ¿Sí? Ya entendimos lo que es un viraje estándar. Entonces todos los virajes que voy a hacer en un espacio aéreo controlado, haciendo algún procedimiento, tiene que ser viraje estándar. Estándar, ¿eh? Siempre, ni más ni menos. Después lo podemos categorizar, que es lo que van aprendiendo ustedes, virajes suaves, medios y escarpados. ¿Sí? Esos virajes suaves, medios y escarpados los voy a hacer siempre coordinados, pero no siempre va a ser estándar. ¿Ok? Esa diferencia. Entonces, dentro de lo que es la espera, hacemos un viraje estándar por izquierda, ¿sí? Y este es el viraje de alejamiento, lo voy a llamar. ¿Por qué? Porque me alejo de mi pierna controlada. Esto se va a llamar, si esta es mi pierna controlada, ¿esta cómo se llama? Descontrolado. Descontrolada, mi pierna no controlada, tal cual. Incontrolable. Incontrolada, ¿por qué? Porque no estoy sobre una radioayuda, no estoy sobre un radial, no tengo nada, no tengo referencia. Acá que voy a tomar un minuto. ¿Sí? Tomé un minuto, nuevamente, hago mi viraje de ¿qué? De acercamiento. ¿Y a dónde voy a ir? A mi pierna controlada. Y ya está. Esas son los cuatro pilares de una espera. ¿Sí? Pierna no controlada, viraje de alejamiento y viraje de acercamiento. ¿Sí? Ahí tengo una consulta, porque no es la primera vez que escucho nombrar piernas, sobre todo en maniobras que se hacen tipo rectángulo. ¿A qué hace referencia? Porque era pierna, base y final, creo. O es un circuito. No, se le dice inicial, no se le dice pierna. Inicial siempre tiene que ver con el famoso downwind, que Sí. en inglés viento de cola. ¿Sí? Porque nosotros siempre aterrizamos con viento de frente.
Entonces, la pierna inicial, habrás escuchado con pierna inicial, ¿sí? Es el tramo con el viento. ¿Sí? Básicamente es eso. Pierna se llama un tramo. O sea, una navegación tiene varias piernas. Porque el ejemplo era, teníamos viento donde viene la A, donde está la A, viento hacia... Esto no tiene nada que ver con el viento. No, pero para entender los términos de pierna... Tramo, un tramo. Claro. Es un tramo. Si yo quiero decir, yo hago Neuquén, Cutralcó, Roca, Neuquén, me lo dividí en tres piernas. La pierna Neuquén, Cutralcó, Cutralcó, Roca, Roca, Neuquén. El famoso tres piernas. Bueno. No dije eso yo. Queríamos llegar a eso. Pip. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Se entendió, no? Sí. Claro. 10% de la grama siempre. 10% de la gran masiva. Sencillo. Bueno, el paso a paso, steady centrado, ¿sí? Cronómetro 1 minuto, ¿sí? Si yo la pierna controlada puede hacer en acercamiento o en alejamiento, ¿sí? Es indistinto cuando estoy en reglas de vuelo visual. Cuando estoy en regla de vuelo instrumental, la pierna se establece, quizás de acercamiento, quizás de alejamiento, no se sabe. Pero es minuto, viraje estándar, minuto, viraje estándar, ¿sí? Y siempre vuelvo a tener el radial centrado, ¿sí? Bueno, dato de color. ¿Por qué vamos a introducir cartas? Y en este caso, solamente es introducción, porque como ustedes están en una etapa inicial, no pretendo que ustedes aprendan de eso, ¿sí? Sino que tengan en cuenta de que cuando escuchan procedimiento en uso de RNP Zulu para picado 7, sepan más o menos qué es lo que es. Amén. ¿Sí? Que no es cualquier cosa, ¿sí? Y que no sea un misterio. Acá hay algo importante. La mayoría de los accidentes, ¿sí? Un 19%, de los accidentes con pérdida total de control de una aeronave, sucede en la fase de aproximación. ¿Sí? Y acá tenemos un avión, ¿sí? El avión que... El Stanford. Este año, pues. Sí, me acuerdo. Y muy pocas veces sucede en la carga de combustible y demás, suele pasar. En el despegue un 14,5%, en el ascenso inicial un 10,7%, falla de motor precisamente, alguna falla mecánica, alguna falla posterior a la retracción del tren de aterrizaje, ¿sí? Implican lo que es el initial climb. ¿Sí? Suceden muchos accidentes acá, 25,2%, pero fíjense allá, 41,4%, yo ahí pasé un 43%. ¿Sí? No está tan errada esa imagen. Y tampoco la iba a cambiar con Paint. Fíjense que en el ascenso 7,4, en el crucero 4,5, ¿sí? En el descenso empieza quilombo. ¿Sí? Fíjense que ya en el descenso estamos teniendo casi las mismas fallas que en el ascenso inicial. Es decir, desde acá, cuando inicio el descenso, ya puedo empezar a tener fallas. En el Ilian Approach, ¿sí? Donde tengo un puntito, ¿sí? Que me hace referencia a la carta, ya empiezan los quilombos. ¿Por qué? Porque empieza todo lo que es una fase crítica de vuelo. ¿Ok? Tengo que leer una carta, la tengo que verificar, tengo que ver la meteorología, si tengo algún charlero dando vuelta me tengo que desviar, ¿sí? Tengo que setear las radioayudas. Empieza todo ese quilombo, porque en realidad lo preparé acá. Pero si yo acá me empecé a cometer errores, empiezo con el quilombo. Parte de lo que sucedió en San Fernando que ya ves. ¿Sí? En el Initial Approach, Final Approach 24,8 y en el Landing 16,6. ¿Ok? Un montón igual. Un montón. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos trayendo un bicho que viene a 140 nudos, 150 nudos, dependiendo del avión, y si yo vengo cometiendo errores, vengo muy rápido. Las cosas suceden muy rápido. Vengo más rápido que un auto. O sea, vengo muy rápido. Lo que yo veo, mi tiempo de reacción es casi nulo para lo que sucede. ¿Sí? Entonces, importante, ese landing y final approach, ¿lo puedo aplicar a aeronaves de baja performance? Sí. Cessna 150, sí. Tomahawk, sí. Cherokee, también. Todo. ¿Por qué? Porque vengo a una inicial. Por ejemplo, inicial. A alguno le habrá pasado seguro. Vengo a una inicial, me dice, bueno, empecé a configurarlo.
No lo configuro en inicial, lo configuro en básica. Ya estoy próximo a la pista, necesito descenderlo, tengo que meter en arco blanco, tengo que ponerle aire caliente. ¿Sí? Y empiezo a cometer errores, ¿sí? Y eso puede llevarme a, por ejemplo, tocar largo, que se me infle, tener un hard landing, ¿sí? Ha pasado con el aeroclub. Aproximación media desestabilizada, full flap, ¿sí? El avión medio enclenque, ¿sí? No enclenque la aeronave en sí, sino que venía mal configurado desde antes. Vengo con mucha actitud, le pego con el tren de nariz, vuela el tren de nariz y ya está. Y el quilombo sucedió, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero venía lento. Y bueno, pero eso viene con una falsa de entrenamiento, quizá. No en ese caso en particular, no voy a hablar en ese caso en particular, pero puede pasar, nos puede pasar a todos. ¿Sí? Viento cruzado, quizá. No estoy tan ducho con el viento cruzado, tengo una ala alta, me la levanta, ducho, vengo lento, ¿sí? Porque me falta el entrenamiento. ¿Qué pasa? Hard landing. ¡Pum! Y pegamos. ¿Sí? Entonces, también nos aplica a nosotros. ¿Ok? Ahora, para lo que es cartografía, lo legal, todo está en el IP. Y el IP, ¿quiénes conocen el IP? ¿O saben lo que es una IP? 1, 2. Eran códigos, Publicaciones. El IP, ¿sí? Producto de información aeronáutica o publicaciones, ¿sí? ¿Quién las hace? El ente regulador, en este caso ANAC. Todos los estados, miembros de la OASI, tienen una IP público, ¿sí? Y ahí van a tener toda la adaptación de los anexos de la OASI, van a estar ahí. Nosotros no inventamos nada, ANAC no inventó nada. Sí, bueno, justo ANAC. ANAC lo que hace es una adaptación del anexo, ¿sí? Porque OASI te hace una recomendación y te dice, mira, en base a todo lo que sucede con todos los profesionales que tenemos, nosotros recomendamos que hagan esto. Ahora, por cuestiones operativas, porque el país no está tan desarrollado, porque tiene problemas económicos, porque dicen, che, nosotros vamos a adaptar esto porque por ahí no podemos tener todas las cartas RNP, ni tampoco puedo poner todos ILS en Argentina, entonces lo voy a adaptar a lo que me convenga. ¿Sí? Por eso OASI siempre recomienda y nunca es una imposición. ¿Ok? Entonces es un manual oficial. ¿Sí? Brinda información esencial. Si quieren, después vamos a entrar en la página y lo van a poder ver. Se divide en 3 partes: generalidades, en root y aeródromos. ¿Sí? Generalidades, reglamentos, tablas, códigos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los servicios de los aeropuertos. Toda la información está ahí. Además de, ustedes cuando van a leer un NOTAM, ¿sí? Forma parte de la IP. ¿Sí? Forma parte, no es el IP. ¿Ok? Si yo voy al manual de helipuertos y aeródromos, el famoso MADE, si lo han escuchado, el MADE viene de la IP. O sea, sale esa información de ahí. Entonces, si yo no me responde la duda del MADE, me voy a la IP. Sí, lo leo. El RUT habla de reglas y procedimientos instrumentales, visuales. Voy a encontrar un montón de información ahí. Todo lo que ustedes le dicen, bueno, liberamos eje de pista con 500 pies, lo van a encontrar tanto en la RAC como en el IP. ¿Sí? No inventamos nada los instructores que le damos a ustedes. Todo sale de ahí. Está bien. Uno repite y aprende. Bien. ¿De dónde nace? De la IP. De la fuente. De la fuente. Bueno, los espacios aéreos, las divisiones, las coordenadas, hay mucha información también que no tienen que saber ustedes que van a encontrar en el IP. ¿Sí? Por ejemplo, el espacio aéreo de ambiente va a poner las coordenadas que lo conforman. ¿Para qué quieren saber las coordenadas? Y porque la base de datos que va a traer Garmin, lo que sea, la va a sacar de la IP. ¿Sí? Porque es la oficial. Si agarra el GPS y dice, no, yo me inventé la base de datos, le va a dar, ustedes van a pagar una suscripción y vos le vas a decir, ¿de dónde la sacaste? Y de la IP, te solucionó la vida. A vos lo que te están cobrando es que te solucionan la vida. ¿Sí? Y aparte están autorizados para hacer eso. Bueno, y aeródromos tiene que ver con las cartas de aeródromos, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Está bueno mirarlo porque por ahí te dicen ahí un árbol mundial, una torre, Toda la información. Los mapas no están. Bien. ¿Quién conoce lo que es Shepsen? Una reguladora. Bueno, además del computador. Shepsen tiene una suscripción de cartas instrumentales, que es la que usa todo el mundo. Todo el mundo, ¿eh? ¿Es legal? No. No es legal usarla.
no se pueden utilizar en espacio aéreo argentino. Si ustedes vuelan una aeronave, no pueden usar esas cartas. ¿Las van a usar? Sí. ¿Por qué? Porque... argentino. No, porque están buenas las cartas, están bien organizadas, es una buena lectura, tienen información fehaciente, está bueno, pero no es legal. ¿De dónde saca la información Jepsen? De la IP. ¿Por qué las aerolíneas pueden usar las cartas Jepsen? Porque están autorizadas por el ente regulador, dígase o llámese ANAC. ¿Sí? Tienen un manual de procedimientos que dice vamos a usar esto, tiene esta certificación, pagamos esta suscripción, tienen un manual de seguridad, ¿sí? Operacional, y detallan a continuación todo lo que van a hacer. Por eso las pueden usar. En cambio ustedes, como pilotos privados, pilotos comerciales de una aeronave de bajo porte, mediano porte o lo que sea, van a tener que usar las de ANAC, a menos que su empresa esté autorizada a usarlas. ¿Sí? Mientras tanto usan las de ANAC. Y no las van a usar de Jepsen. Porque tienen muchos errores. ¿Sí? Ustedes cuando van a los NOTAM van a ver que dice NOTAM y van a ver un choclo así, donde dice DME 3.1, cámbiese por 3.2. Esos errores tienen, inclusive. ¿Sí? Que tienen que agarrar y tienen que, todos los aeropuertos tienen que sacar un NOTAM para cambiar. O sea que si agarran una carta de ANAC tenés que ir a la TAM para ver si hay alguna información sobre esa carta. Sí. Sí. Y de hecho lo vas a encontrar. Dando instrucción la última vez, en el último llamado a exámenes, usamos las cartas de ANAC y tenían muchos errores acá en nombre. Muchísimos. Muchísimos. Pero bueno, si el seguro tiene un, no sé, se despista en un ILS, el seguro que le va a decir, ¿qué carta usaste? La ANAC. Ah, listo, bueno, te puedo pagar el seguro. ¿Seguro que dijiste usé Jepsen? Chao. Así dice. Bueno, en el IP vamos a encontrar la parte del root, ¿sí? Ruteros. Nosotros como BFR controlado podemos presentar un plan de vuelo y hacer un plan de vuelo visual y navegar utilizando esto, ¿sí? El famoso rutero. Las cartas son confeccionadas según el documento 68, volumen 1 y 2 del OASI, lo dice ANAC. Se llama Pants Off, ¿sí? La van a leer en el pie de las cartas instrumentales, dice Pants Off, ¿sí? Y ahí tiene muchísima información. Si lo quieren leer, después les paso el archivo. Pero muchísima información. Después, una vez que se acostumbran a las cartas, pueden ir al documento y ahí van a encontrar preguntas que no tienen respuesta en la aeronáutica en general. ¿Sí? Porque dice, ¿por qué un procedimiento, no sé, por qué se utiliza línea en negrita? Hasta eso está nomenclado. Está todo. ¿Sí? Fíjense que esta carta tiene mucha información, se llama rutero, ¿por qué? Porque tiene las rutas, las famosas rutas. ¿Sí? Tienen también distintas simbologías. Esa simbología la van a encontrar en donde. Hablé 30 minutos de pedo. El pan. La aplicación. En el IP, en la publicación. ¿Sí? Y en esos ruteros, ¿sí? O las cartas instrumentales, voy a tener dos tipos de navegación. ¿Sí? La navegación convencional, que es la unión de dos radioayudas, ¿sí? Es decir, el borde de Neuquén, y supongamos que hay un borde en Roca, y yo puedo armar una ruta ahí y ponerle whisky 52, si quieren, la llamo, y es el radial 090 de Neuquén, y a las 30 millas estás en Roca. Me dejan Roca esa ruta. Esa es la navegación convencional. Llámese navegación convencional, porque en la clase del sábado que viene vamos a ver PBN, y vamos a tocar este tema. Y después vamos a ver algo que se llama navegación de área, la famosa ARNAV. El ARNAV ya nace desde el año, creo que 60. Y fíjense cuándo estamos hablando, 2025 en Argentina. Recién ahora estamos hablando, empezando a dar clases sobre ARNAV. Mientras tanto era un misterio, solo las aerolíneas volaban ARNAV. ¿Yo puedo volar ARNAV? Sí puedo volar ARNAV. ¿Sí? ¿Qué significa navegación de área? La navegación convencional era de punto A a punto B. Neuquén, Roca. Radial 090, milla 30. ¿Sí? ¿Qué hago si yo quiero ir, por ejemplo, a Santa Rosa y no tengo una carta visual? Y voy a usar el borde de Neuquén y el borde de Santa Rosa. Entonces voy de punto A a punto B. Y fíjense que tengo, ponele, esto es Santa Rosa. Tengo dos bordes más. Bueno, voy del borde A al borde B, del borde B al borde C y borde C, borde D. Es decir, tengo que ir saltando entre radioayudas para poder llegar a un punto. Bueno, la navegación de área dijo, che, si trazamos una línea recta, primero salí por el radial 090 del borde A. En la milla 20 vas a tener que cortar el radial 210 ¿cómo se llama? Del borde B. ¿Sí?
Y si vos seguís, ¿sí? Ya vas a poder navegar, ¿sí? Al board D. ¿Por qué? Porque si vos cortaste el radial 210, 350, 330 de estos dos boards, es porque estás en ruta. Entonces me ahorré tiempo, combustible, dinero, me ahorré todo. ¿Sí? En vez de ir punto a punto, trazo una línea recta. ¿Ok? Y después viene lo que es, ¿sí? Lo que es RNP. Lo que es RNP ya necesita certificación. Lo que es ARNAV no necesita certificación. Lo puedo volar yo con radioayudas o con un sistema GPS común. Muchas veces asociamos el AirNav a un GPS. Y en realidad no. No es GPS solamente. ¿Sí? La simbología, no sé, sí. Dependiendo de las cartas, van a tener un pie donde les va a decir la simbología. ¿Sí? Les va a decir, che, para leer esta carta, tu simbología es esta. ¿Ok? Fíjense que el tema de board es lo mismo. ¿Sí? Los puntos de notificación, área QNH, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Ruta de navegación convencional, ARNAV, ¿sí? Acá la rosa de los vientos, fíjense que acá cada vez que tengan un board van a tener esto con el radial 360 que apunta al norte, local, ¿sí? Y no mucho más, pero pueden seguir buscando. Áreas restringidas, ¿sí? O prohibidas. Todo eso, ¿dónde lo van a encontrar? En el AIP, ¿sí? Después tenemos, fíjense que acá dije, traté de conseguir una de las cartas Lido, que es lo que utilizan las líneas argentinas. No me las mandaron, pero bueno, no importa. Voy a conseguir una y después se las mando. Tenemos las cartas Jepsen, Lido, hay otras más que no las conozco, que se utilizan del otro lado del charco, ¿sí? Y las cartas de ANAC que están en el AIP, ¿sí? Las cartas Lido son muy parecidas a las Jepsen, pero tienen diferencias. Fíjense, estas son AIP Argentina, generalidades 2.3-5. ¿Sí? Lo van a encontrar ahí. Simbología. Board, BME. Acá tienen vista en planta, rumbo frontal, posterior, back course, ¿sí? Trayectoria de planeo, ayuda en UHF, radio baliza, circuito de espera. Fíjense que está todo, ¿sí? Es decir, si yo veo una carta y no sé qué es lo que es, ese símbolo, agarro la IP, miro, mira, era eso. Sencillo. ¿Ok? Acá tengo más. Estas las van a encontrar en las cartas que vamos a ver de ANAC. ¿Sí? Van a ver toda esta simbología. Después van a tener la aproximación frustrada, importante, luminosidad. ¿Sí? Cada aeropuerto con cada sistema de aproximación va a tener un tipo de luces. Ese tipo de luces a mí me van a permitir ver la pista antes o no. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. ALSF, ALSF1, 2, ¿sí? Después tenemos lo que son las cartas de aeródromo, ¿sí? Esto, hay un manualcito de Jepsen, muy cortito, que más o menos te dice cómo leerlo. Está en inglés. Y después se los paso. Las cartas de aeródromos siempre van a contener rodajes, posiciones, estacionamientos, mínimos de despegue, con un motor, dos motores, ¿sí? Es la que van a usar en operaciones IFR. Pero, vieron que cuando vienen de otro aeródromo controlado, les dicen, bueno, posición 10, posición 7, los mandan a una posición, bueno, la puedo encontrar ahí. ¿Sí? En la carta de aeródromo. ¿Cuál es la posición 7? ¿Dónde está? Y te muestro el grafiquito, dónde está la posición 7. La puedo utilizar. ¿Sí? Y acá esto es Jepsen, ¿sí? Muy parecido a lo de ANAC. Utiliza casi el mismo esquema, usan siempre el mismo esquema. ¿Sí? Vamos a tener un encabezado, ¿sí? El área de comunicaciones, te van a setear todas las frecuencias, te van a poner frecuencia de aproximación, de torre, ATIS, si no tienen no te lo va a mostrar, ¿sí? Vista en planta, ¿sí? De las cartas de aeródromo, vista en planta. Adicional, la información de la pista, si tienen luces, qué tipo de pavimento tiene, distancias, todo eso. ¿Sí? Y mínimos. ¿Ok? Eso es una carta de aeródromo. Fíjense que
tengo la pista, el tipo de luminosidad, dónde está ¿cómo se llama? La manga de viento, la distancia en pies, dónde está el board, te dice dónde está la plataforma comercial, te dice, acá te hace un pequeño zoom del sector 3, y te dice está la posición 58, 57, ¿sí? Te dice la declinación magnética de la carta. Hay una pequeña escala, si la quieren utilizar. Acá hay otro zoom. Y fíjense que acá hay información adicional. ¿Sí? Dice here, que es las luces que tiene la pista 1.1, ¿sí? Y 2.9. Las PAPI con una senda de 3 grados. ¿Sí? El RBR. ¿Qué más? Puedo tirar. Take-off, te dice los mínimos de take-off. ¿Sí? Para dos motores, un motor con un aeropuerto de alternativa, ¿sí? Es más específico esto. 2 motores, ¿sí? Sin aeropuerto de alternativa, ¿sí? Te dice te cambia los mínimos. Está todo escrito, no hay que inventar nada. ¿Sí? Después tenemos algo que se llama SID, las van a encontrar, son las salidas estandarizadas. Es decir, ustedes van a tener que seguir un radial hasta un punto, y ahí tienen que seguir otro radial hasta otro punto, y eso es una salida estandarizada. En resumen. ¿Sí? ¿Y en dónde me deja la salida estandarizada? En una ruta. ¿Sí? ¿Es la carta de salida? Sí, una carta de salida. Tenemos, acá puse una carta que se llama ARNAV. ¿Sí? En el pie te dice Aeroparque, Jorge Newbery, te dice la efectividad y el tipo de carta que tiene. Buenos Aires, Argentina, ARNAV está. Esto es una llegada, ¿sí? Y esto es una SID, una salida. Te dice SAME, ¿sí? Mendoza, el plumerillo. 5 de octubre del 18, carta 10-3 alfa, efectiva el 11 de octubre. Te dice la elevación del aeródromo, la altitud de transición. Te dice qué necesitas para poder hacer esta carta. ¿Sí? Y fíjense que es ARNAV, no utiliza radioayudas, utiliza puntos GNSS. ¿Sí? Ya estamos migrando a esto. Hay muy pocas cartas que ya se utilizan respecto a una radioayuda. ¿Sí? Por eso es que se los estoy presentando, porque cuando lleguen, muy posiblemente ustedes a pilotos privados, intenten la de piloto comercial, no existan más las cartas con radioayudas. Se están empezando a dejar de usar. Tanto esfuerzo. Inclusive los exámenes de piloto comercial hoy se están complicando porque las cartas nuevas no todas tienen radioayudas. Entonces implica que van a tener que usar un GPS. Mejor para ustedes igual. Mejor para todos. Pero si nosotros no sabemos lo que es una carta ARNAV, ni tampoco se las presento ahora, quizá cuando sean pilotos comerciales van a decir que aprendí en el curso. ¿Qué cambia entre una carta y la otra? No cambia nada. Los puntos. En vez de ser un radial y una distancia, Sí. es un punto GNSS, es un punto que está en la base de datos. Está bien, ¿y vos qué cargas? Y ahí ya te... Cargas y te pone todos los puntos. Vos lo que tenés que hacer es chequear, ¿sí? Tus radioayudas y chequear toda tu carta que esté en la base de datos actualizada. Okay. Si no está, no la puedes hacer. Okay. ¿Sí? Básicamente es monitorear lo que hace el avión y lo que tenés en el GPS. Lo que hace el GPS te simula un board, ¿sí? Te Claro. simula un CDI. A ver, yo creo que la esencia siempre es la misma. Sí, es que todo nace de ahí. E interceptar todo es lo mismo. ¿Cómo cambia en ese caso? Sí, lo puedes interceptar, pasa que ya al ser todo GPS te va diciendo seguí acá, ahora seguí acá y ahora seguí acá. O Entonces sea, no tenés que calcular nada. no tenés que hacer casi Qué nada. horror. Es medio complicado en ese sentido porque nos quita carga de trabajo. ¿Sí? Te trae muchos beneficios, como por ejemplo que ya empezamos a hacer trayectorias más curvas. Bueno, sí. ¿Sí? No hacemos trayectorias tan lineales. ¿Y eso qué implica? Que gastas menos combustible, Menos combustible, menos obvio, tiempo. Sí, estamos migrando a Más otro. eficiente. ¿Eh? Es más eficiente. Es muchísimo más Muchísimo eficiente, más. muchísimo mejor, inclusive. Bueno, acá era lo que teníamos rutero, no se ve nada. Ahora yo les voy a mostrar después en el IP cómo encontrarla. Después tenemos las llegadas estandarizadas. ¿Sí? Si yo tengo una salida estandarizada, tengo una llegada estandarizada.
¿sí? Me dice, che, de esta ruta vos vas a llegar a este punto. De este punto yo te voy a llevar a este punto para que inicies tu aproximación a la pista. ¿Sí? Y fíjense, esta llegada no es ARNAV, es una llegada estandarizada común con radioayudas. ¿Sí? Que es la de Salta. Entonces, tengo mi grafiquito para ver el relieve, tengo el mínimo del sector, tengo restricciones de altitud, ¿sí? Tengo puntos, tengo cursos, tengo las radioayudas con las que se utiliza, ¿sí? Fíjense que si yo vengo desde ILPAR, ¿sí? Voy a tener que venir por el radial 164 de quién? De Salta, ¿sí? Y de acá voy a ir con curso 344 por 17 millas en descenso a nivel de vuelo 150. Inferior no puedo, porque tengo montaña. Entonces me va diciendo todo lo que tengo que hacer. Desde este punto, ¿sí? Que es la milla 34 de Mendoza, de Salta, voy a seguir por 10 millas hasta la milla 20, ¿qué dije? 34, 24. ¿Sí? Y acá tengo una restricción de altitud y de velocidad. Tengo que frenarlo a la vez. ¿Sí? Claro. ¿Hasta dónde? Sierra Alfa 374 a este punto. Que es un radial y una distancia. Radial 164, milla 24. ¿Sí? De ahí por 13 millas hasta el punto Sierra Alfa 372. De ahí vamos a incorporar un arco de MED. ¿Sí? Y fíjense que todo esto es manual. No es tanto como el GPS. ¿No? Un poquito más complejo. Que era lo que se venía haciendo hasta ahora. ¿Sí? Y de acá voy hasta Elbert. ¿Sí? En descenso a 7200 pies. Y Elbert queda en el radial 197, ¿sí? Milla 14. Y desde Elbert me va a llevar a la pista. ¿Sí? Desde ese punto yo voy a iniciar un descenso. Y ya tengo que configurar el avión, y ya, ¿sí? Tengo que hacer otras cuestiones. Y ahí depende el tipo de carta, si es RNP, si es BOR o si es ILS. ¿Sí? Y ahí es donde nace, ¿sí? Desde la STAR, nace la IAC. ¿Sí? Y se divide en dos categorías. Y esto es lo nuevo, chan chan, Netflix. ¿Sí? Antes se llamaba aproximaciones de precisión y de no precisión. Ahora ya no se llaman así. Es una subcategoría. Ahora lo vamos a llamar aproximaciones 2D y 3D. ¿Sí? Las aproximaciones 2D son solamente guía lateral. ¿Sí? Guía lateral, como un port. 2 dimensiones. Y las 3D es guía vertical y guía lateral. ¿Sí? Porque ahora ya las cartas, antes las cartas BOR, ¿sí? Eran solamente guía lateral y eran de no precisión. ¿Y qué era lo otro que había? ILS, y esa era de precisión. Y esa tenía guía vertical y guía lateral. Por eso solamente existía eso. Y ahora tengo cartas de no precisión, ¿sí? Que se llaman el NavBinav, que tengo una guía vertical y una guía lateral, ¿sí? Y es de no precisión porque los mínimos son de no precisión. Y justo ese sistema puede cometer errores. Entonces, por eso se llama no precisión. Y por eso ya no se utiliza más esa categoría. Y ahora se dice 2D y 3D. ¿Sí? Entonces tenemos las que son Precision Approach, ¿sí? Las PA las van a encontrar, como ILS, MLS, LPB, ¿sí? Cada una tiene su certificación, RNP, ¿sí? RNP-AR. Empezamos a encontrar una simbología muchísimo mayor de la que teníamos hace 10 años acá. ¿Sí? Y después tenemos las que son NPA, Non-Precision Approach, ¿sí? BOR, ADF, Localizer, ¿sí? Todas arrancan en un IAF, Initial Approach Fix, y terminan en un Missed Approach Point. ¿Sí? Y después tenemos más o menos, todas estas cartas van a tener la misma presentación, que es eso de ahí. Dice General Layout, ¿sí? Información del aeródromo, tal cual como antes. El Pre-Approach Briefing Information, ¿sí? Ese es el famoso Briefing Strip, lo van a encontrar. Todo esto es lo que se brifea, todo lo otro es información adicional. ¿Sí? Acá tenemos la MCA, que es la Minimum Sector Altitude, es decir, todo lo que es... ¿Cuál es la altitud mínima que pueden volar ustedes como BFR? Mínimo. Sí, 500 sobre llano, 1000 sobre... 1000 sobre el terreno, ¿correcto? Bueno, en IFR son 2000 sobre el terreno. ¿Y qué varía? En lugares donde al norte de Neuquén tenemos la barda, por lo tanto, la MCA en ese sector va a ser distinta. Y como es en general para reglas de vuelo instrumentales, va a ser 2000 sobre el terreno. ¿Sí? Entonces la MCA te va a mantener en un sector seguro de altitud. Si yo tengo una falla, no puedo bajar
más que esto, dependiendo del sector en el que esté. Y eso implica que tenga buena conciencia situacional, sepa dónde esté parado, ¿sí? Entonces esto pasa a ser segundo plano, porque paso a operar el avión, pero para eso tengo que saber dónde estoy ubicado, para eso tengo que estudiar. No, claro. ¿Sí? Fíjense, es mucha información. Acá tenemos la vista 100 planta, vista en perfil, tablas de conversión, iconos de la parte del MIS-Approach y los mínimos de aterrizaje. Acá hay una pequeña imagen donde se justifica, ¿sí? Tipo A se le llama 2D, tipo B 3D, ¿sí? Que las clasifica ICAO o ASI. ¿Sí? Fíjense que los mínimos son mayores a 250 pies, ¿sí? Y dice que son de guía lateral y guía vertical, ¿sí? Donde tenemos Non-Precision Approach, ya pasamos esta parte, donde tenemos procedimientos convencionales, que se incluye BOR, o sea la carta BOR ME, NDB, Localizer, y vamos hacia una MDA, que es una Minimum Decision Altitude, ¿sí? Después tenemos las RMP Approach, de no precisión, que pueden ser GPS, con un sistema ABAS, ¿sí? Esto es un sistema de aumentación, o SBAS, puede ser otro. Y acá tenemos mínimos el NAV o el P mínimos, ¿sí? Y después tenemos lo que es navegación 3D, siguen siendo de no precisión. ¿Por qué? Porque hay algo que me está haciendo que este sistema no sea 100% fiable, ¿sí? Y en este caso le llamamos RNP Approach, que puede ser GPS como este, nada más que acá me da una altitud barométrica. Y recuerden que si yo tengo más temperatura o menos temperatura, ¿sí? Mi percepción con el altímetro voy a estar más alto o más bajo. Por eso es de no precisión, servicio de no precisión, ¿sí? Y tenemos mínimos en la PINAP, ¿por qué? Porque es 3D, tengo guía vertical y guía lateral, ¿ok? Y después tenemos las otras que son de precisión, de categoría, ¿sí? Y el S, ¿sí? Categoría 2 y 3, que son los convencionales, ¿sí? Las que se venían haciendo, nada más que se agregaron estas dos columnas. Y después tenemos GLS, categoría 2, 3, ¿sí? Fíjense que acá dice, todas estas son con Decision Altitude, ¿sí? Es decir, yo llego a un punto, a una altitud, y posterior hago el MIS-Approach, es decir, hago la frustrada. Y en las que son MDA, ¿sí? Lo que voy a hacer es volar una altitud hasta un punto y de ahí hago el MIS-Approach. No hace falta que se lo aprendan, es solamente para que ya lo empiecen a escuchar y el día que empiecen a aprender o busquen más información, esto lo escuché en algún lado, ¿sí? Auto. Sí. Pilot. Tal cual. ¿Alguno quiere salir en el Cherokee? Ah, mucho bueno. Aprovechen. Hay dos. Estamos sorteando dos, así que lo que quieran. Aprovechen porque voy igual. Nadie va, voy igual. ¿Ahora? ¿Va, Tiago? Ahora ya. Vamos. Sí, Yo sé por que eso. no. Pero Sí, ¿cuánto no, aprovechen a volar. Ah, Bueno, ¿cómo se dividen las IAC? ¿Sí? En segmentos. Vamos a tener una aproximación inicial, se llama Initial Approach Fix, IAC. Después tenemos Intermediate Fix, ¿sí? Un punto intermedio. La aproximación final, Final Approach Fix. Y la aproximación frustrada, que es el MIS-Approach Point. ¿Ok? Esto es como una calle que se va achicando. Y esto es lo que me va a ir diciendo en qué lugar estoy de este tramo, ¿sí? Y verticalmente se da así, ¿sí? En las cartas. Ya casi terminamos, ¿eh? Fíjense que esto es una carta de RNP, ¿sí? Son las que van a empezar a salir, o ya hay, de hecho ya se utiliza. Y es bastante distinto porque ya no tengo tanta información como antes, ¿sí? Voy a un punto, ¿sí? Y de ahí hago una aproximación directa a la final, ¿ok? Y acá tengo mi perfil de descenso, fíjense que utiliza MDA, y acá tengo una estela publicada, ¿ok? Acá tengo el famoso briefing trip, tengo todas las frecuencias, tengo el tipo de carta que voy a hacer, mi curso final de aproximación, un altitude check, ¿sí? Los mínimos, ¿ok? Requerimientos que necesito para hacer esta carta.
Y esta es mucho más sencilla en requerimiento. ¿Por qué? Porque necesito de menos. Y esto es tipo una gota de agua, ¿se acuerdan? Sí. Parecido. No es que es el mismo procedimiento, pero me alejo por 8.5 millas, no por un minuto. Esto por distancia. Me lleva a la pista. Y también puedo iniciar desde acá, haciendo un arco de medio y me meto. ¿Ok? Y esto es una carta board. O sea, convencional. Y, fíjense, ¿sí? Es agotador esto las primeras veces que lo ven, pero esto es parte de los pequeños pasos que van a hacer para poder llegar a la meta. ¿Sí? Manténganse estudiándose, mantengan haciendo simus, estudien. ¿Sí? Ahí tienen los datos por si en algún momento tienen dudas o algo, me contactan. ¿Sí? ¿Tienen un tiempito para ver el IP? ¿Chiquitito? Les muestro dónde lo van a encontrar, dónde van a encontrar las cosas. Y alguna que otra carta para que vean la diferencia. Apretan IP ANAC en Google. ¿Sí? El primer resultado. Fíjense que es una página muy sencilla. Y acá tengo todo. Generalidades, en ruta y aeródromos. ¿Ok? Acá tengo reglamentos y requisitos, la estandarización y de entradas, salidas de aeronaves, entradas y salidas de pasajeros, ¿sí? Sistemas de medida, fíjense que está todo. Tablas de conversión, radioayudas, cartas aeronáuticas, ¿sí? Todo. Pero que hay que leer todo eso, todo. No, ahí puedes buscar, en vez de buscar, puedes buscar el aeródromo. Claro. Vos vas a Bahía Blanca, ponés ahí. Fíjate. Pero en general sí tenés que pegar una ojeada, ¿no? Sí, A todos, lo importante sí, es que no. vayas al índice, mirá. Vas al índice, te fijas qué es lo que necesitas. Che, ¿qué necesito? Claro, Y tengo una duda respecto a los servicios, no sé. Sí, es combustible. Servicio meteorológico, a ver, generalidades 3.5-1. A ver, generalidades 3.5-1. ¿Sí? Servicio meteorológico. Y entro. Así se utiliza, es como un mataburro, ¿viste? Tal cual, es lo mismo. Claro, 30 hojas, ¿verdad? Es larguísimo. Igual está en español y en inglés, o sea, es porque tiene 30 hojas porque está dividido en dos. Pues tiene que ser, esto lo puede agarrar un piloto de, no sé, Namibia, y tiene que poder utilizar los servicios de Argentina, sí, está. Tiene la información publicada. ¿Sí? Te dice documentación de la OSI que se utiliza, anexo 3, documento 8400 PANS, códigos y abreviaturas del OASI. ¿Sí? Fíjate, tenés todo. Está todo. Si quiero ir directamente, y acá, fíjate, te dice nombre de la estación. Quiero saber si mi aeropuerto al que voy a ir tiene una estación meteorológica, lo busco acá. Bahía Blanca, a ver qué tiene. Dice tipo y frecuencia de observación, horarios y especiales. Es decir, hay ciertos horarios donde ellos hacen los reportes. Por ejemplo, no están 24 horas. ¿Ves? Después dice tipos de información meteorológica. Te emite un METAR, un SPECI, un Meteorological Report y especial, SPECI, DAF. ¿Sí? Y acá ¿Por qué habla lo de- repite dos veces? porque en inglés, Ah, está en inglés. Y acá estas cosas que tienen, a nosotros no nos importa, horas de funcionamiento, está 24 horas la oficina, es decir, yo puedo llamar por teléfono a la oficina y hacer preguntas si quiero. Pero- ¿Cómo está el clima? ¿Viste? Sí. Bueno, y así tenés toda la información, fíjense que está todo. Ahora, voy a hacer una navegación a, no sé, fíjense, cartas en ruta, navegación inferior 2. ¿Sí? Entro y fíjense cómo tengo, acá en el pie de página, puedo hacer zoom. Ahí. ¿Sí? Fíjense que está todo, toda la información, si quiero ver en particular. Hay ejemplos, ruta de navegación convencional en doble sentido, y así tienen un montón de cartas. Entonces, por ejemplo, quiero ir de Bahía Blanca a Santa Rosa. Entonces, veo que acá hay un BOR, ¿sí? Y me dice, el BOR es de Bahía Blanca, se identifica como Bravo Charlie Alfa en 114.3, sintonizo, ¿sí? Me dice el GPS, el punto de la coordenada geográfica,
Y si yo quiero ir por la Whisky 67, voy a ir por el radial 324. ¿Sí? Acá tengo un punto de notificación obligatorio que se llama Que salís del. ACNOS. Que es cuando salís del. Del bord. Claro, para llegar a ACNOS tengo una salida estandarizada. Pero esa salida estandarizada me va a llevar a este punto negrito y de acá me monto en una ruta que se llama la Whisky 67, que tiene un mínimo de aerovía que es nivel de vuelo 050. Y ahí, como que te sintonizás. Bahía Blanca. Ahí enseguida. ¿Sí? O sea, vos acá salís con el borde de Bahía Blanca. Esta altitud que dice acá es la minimum en route altitud. Sí. La minimum en route Pero altitud. yo decía, este arco me marca, o sea, cuando salgo del borde ahí, ¿con qué me sintonizo? Ah, de Seiza. No, seguís con Bahía Blanca. Bahía Fíjate Blanca. que las rutas convencionales es una radioayuda y finaliza en otra radioayuda. Entonces, y acá esta carta lo que no tiene es el famoso change over point, que es un punto donde yo cambio de radioayuda. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Si vos vas con nivel de vuelo 050, abro comillas, cierro comillas, entre comillas. Esto te asegura que vos vas a tener señal del BOR por toda la ruta. Ah, ok. Y el famoso change over point es, ponele que acá, en la milla 32, vas a dejar de tener una señal de Bahía Blanca. Entonces te dice la carta, cambia al borde de Santa Rosa. ¿Sí? Esta altitud es muy importante. Te da la altitud mínima de recepción y el obstacle clearance. Te va a decir, acá en esta línea, en este radial y a esta altura, vas a tener recepción de BOR, vas a tener recepción de VHF y encima vas a tener, no vas a tener obstáculos. Y vas a estar mínimo 2000 pies por encima de los obstáculos. ¿Sí? Te da mucha información. ¿Y esta dónde me va a dejar? En Ogler. ¿Y en Ogler qué hago? Una llegada estandarizada. Y en la llegada estandarizada me va a llevar a un punto, a otra carta. Y así. Esa es la forma de navegar instrumentalmente. ¿Sí? Estas son rutas ARNAV. Fíjense que los puntos son GNSS, no son puntos triangulitos que son una ¿Qué radio. diferencia es? Lo usas con el GPS. Ah, ¿Sí? Fíjate que si no tendría que ir de Santa Rosa a Bahía, y de Bahía tendría que ir a Viedma, y de Viedma tendría que ir acá, que no sé qué sería. Comodoro. ¿Sí? Ya estamos en el fin de Comodoro. Fíjate que lo que hago en vez de ir de punto a punto, trazo una línea recta y voy todo por GPS. ¿Sí? Mirá la facilidad de lo que es lo AirNav. ¿Sí? Cambia todo. Y esto es Buenos Aires. Fíjense que todos los espacios aéreos no son 100% circulares. Varían. Mar del Plata también, mirá. Toda esta es la TMA de Mar del Plata. Llega hasta Villa Gesell. ¿Sí? Y por último, en lo que es aeródromos, acá fíjense que te dice aeródromo 1.1, introducción, disponibilidad, bla bla bla. Cierra alfa channel, ya inicio con el aeródromo Concorde. Datos de aeródromo. Y acá me dice toda la información de la IP. ¿Sí? Coordenada geográfica de un punto de referencia. ¿Sí? Dirección y distancia de la ciudad. Elevación. ¿Sí? A la temperatura en la que se midió. ¿Sí? Variación anual de la inclinación magnética. El jefe de aeródromo. Correo electrónico. Tipo de tránsito permitido. ¿Sí? Días hábiles te dicen qué horario está. Fíjate que tiene toda la información acá. Está todo. No hay que inventar nada. Por ejemplo, nos vamos a ir a lo que es Aeroparque. Plano del oro. No, mejor Aeroparque no, vamos a ir a Neuquén. Vamos a ir al ejemplo. Fíjense todas las cartas que hay de Neuquén. Datos del aeródromo, plano del oro. Vamos a ir al plano del oro. Voy a cerrar esto. Bueno, plano del oro, fíjense lo que cambia respecto a Jepsen. La presentación es distinta. Plano del oro, te dice las coordenadas, la elevación en metros, ¿sí? Te dice la frecuencia de torre de aproximación, la frecuencia auxiliar, qué aeropuerto es, la inclinación magnética, te pone el punto de referencia del aeródromo, la distancia de la pista, con el ancho, que esta parte es de concreto, todo esto es asfalto, ¿sí? Un stopway,
dice, esta es una ayuda, una reayuda, esto es otra reayuda por DNE, esto es la calle Rafael Charlie. ¿Sí? Fíjate, te dice todo. Señales de la pista, ¿sí? Cómo está señalizada, las ayudas luminosas. ¿Ok? Después tenemos plano de estacionamiento, famoso plano de estacionamiento. 8, 7 y 6, estos de acá, utilizados para visión general, como tenemos. Si ustedes tienen dudas de dónde está la 6, agarran la carta, siguen la línea amarilla y dicen, ah, mirá, tengo que pasar la terminal, tengo que irme hasta el fondo, casi en la taxiway alfa. Bien, acá. Acá también tengo, sí, el punto de espera, me lo marca. ¿Sí? Acá está la manga. ¿Okay? Y después tenemos cartas normalizadas. Estas cartas normalizadas son las que quiero que vean. Standard Instrument Departure, Runway 09. ¿Sí? La MCA, ¿okay? Requiere certificación, altitud de transición. Antes se usaba la altitud de transición, por lo general eran 3.000 pies sobre el terreno. ¿Sí? Y ahora está pasando a ser todo 10.000 pies. ¿Sí? Ya volamos siempre en QNH, no volamos en QN. Fíjense que acá te explica, para la salida de pista 09, posterior al despegue, mantener rumbo 089 hasta 2.500 pies y seguir instrucciones. Es una carta instrumental. Esta es otra. Salida de RNP. ¿Sí? Ya no son radiales de distancia. Ahora es todo GNSS. Ya, hay una diferencia. GNSS es el sistema global de navegación. GPS es el sistema Yankee. ¿Sí? Después tenemos GLONASS, tenemos Galileo, tenés el chino, tenés un montón. ¿Por qué se dice GNSS? Porque en teoría si hay una guerra, ponele, deberían seguir subsistiendo estos sistemas. Entonces, el sistema está conformado por todos los satélites, una constelación de satélites. ¿Sí? No solamente de GPS. Si vos dependes solo de GPS, si Estados Unidos quiere limitarte el acceso, te lo limita. Ese es el problema de este quilombo, ¿no? Fíjense que son todas salidas RNP. Ya casi no hay salida con un radial y una distancia. No hay. No hay. Mirá. Y después tenemos la llegada ILS Zulu, ¿sí? Todos puntos GNSS. Es decir, yo vengo GNSS y después intercepto el ILS para la pista 09. ¿Ok? Acá tengo las referencias. Si yo quiero cargar mi base de datos, lo puedo poner. Y acá me lo ponen, ¿sí? Me dice, G5 ese, si vos tenés un GPS. el G5 es un instrumento. Si vos tenés un GPS, un Garmin 430 o algún otro, si querés podés cargarlo. ¿Sí? Le pones las coordenadas, te dice hazle, queda en la coordenada sur 38, 50, 52.67 y lo cargas manualmente. ¿Sí? Y ese es tu Intermate Fix. ¿Y eso queda homologado porque vos lo hagas? No. Ah. No, tenés que comprar, por lo general los GPS, compras la suscripción y le pones. Y obviamente un mecánico te lo va a certificar o no. Pero bueno, esto es para que agarren la base de datos y lo carguen con estos datos. ¿Sí? Fíjense, ILS Yankee, esta es convencional. Utiliza la radioayuda November Echo, que es el ILS, y el board de Neuquén, November Echo Uniform. ¿Sí? Se inicia con 6.000 pies en el board. ¿Sí? Te alejas por el radial 288 hasta la milla 11.5 de November Echo Uniform. Realizas tu viaje de procedimiento and tu Intermate Fix, ¿sí? Que es PUT-4, en descenso 3.600 pies. Y de ahí vas a pasar de board a ILS, a la radioayuda. Y ahí seguís tu guía vertical. ¿Sí? Fíjense que dice todo. Y acá lo que yo les decía, estas cartas se amoldan a lo que es OASI, porque son PANS OPS. ¿Sí? No sé. Sí. Ok. Fíjense que esta carta está enmendada, IRAC 2 del 2025. ¿Sí? La enmienda número 2 del año 2025 y efectiva el 27 de noviembre del 2025. Sí, porque han corregido errores.
tenía muchos errores acá. ¿Sí? Y acá en el IP podemos encontrar MADEL, Producto de Información Aeronáutica, NOTAMS. ¿Sí? Y acá si quiero puedo buscar Neuquén, debería aparecer. Fíjense. Ah, mirá, salió. A ver. ¿Es esto o no? Del 12 del 6. No, del 10 al 29. El primero del 10 al 29 del 2. Slippery when wet. ¿Viste la hora ese? Raro. Aroais también el número de teléfono, fíjense que lo publicaron. Esta entonces también lo mismo. Vamos a buscar alguna de Rosario. Acá. ENIAC ILS Zulu para pista 0 en vista de planta, un cuadro fuera de escala de aproximación frustrada donde dice MAHF EDMEL mínimo 3000 debe decir y te lo corrigen. Porque la carta tiene un error. Y así hay millones. ¿Sí? Y después están las de Jepsen, a ver si la tengo acá. No, esta no es. Enero del 2021. Pero ¿qué es eso? Fíjense cómo cambian las cartas. ¿Sí? Ya tienen colorcito. Estas son las de Rosario, por ejemplo. ¿Sí? Cambia. Es otra presentación. ¿Sí? Y esto es una salida, una llegada estandarizada. Es convencional esta. ¿Sí? No dice ARNA vector ni nada. Esta la puedo hacer tranquilamente con un board y nada más. ¿Ven? Desde COU ingreso al board de La Plata, ¿sí? 113.7. De ahí me alejo por el radio 229 hasta el P6 o 116.5. Y de ahí me voy hacia el board de Mariano Moreno. Y ahí me voy a ganar. Vamos a ver esta llegada. A ver. Veterano 7, a ver si está. Mirá, Arnave está. Fíjense cómo yo desde La Plata voy directamente en feed. Ni siquiera es que voy haciendo una. Directamente me llevan acá. Y de acá hay una carta que me va a llevar seguramente a la pista 31. ¿Sí? Porque acá lo dice. En pie, pista 31. Y si yo quiero ir para la 1-3, esta es convencional. Esta es convencional. Bueno, y acá ya tengo la SIG. ¿Sí? Bueno, acá tengo este aeroparque, plataforma, todo. Bueno, miren. ILS, lo que les mostré, el famoso OASI. Viraje OASI. Aparece acá. Después mucho más no se utiliza. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Y esto es una presentación de acá. 2 o 3 años de estudio. Todo lo que viene. ¿Sí? Es lo que tiene. Hay que estudiar. Si arrancan con tiempo de a poquito, les va a ir súper bien. Gracias.